Bueno, vamos a realizar este ejercicio que dice lo siguiente. Determinar el radio de convergencia de la siguiente serie y obtener su suma. ¿Vale? Esta serie de aquí. Esta serie de aquí, que como estamos viendo, es una serie de potencias. Bueno, antes de hacer este ejercicio, vamos a recordar algunas cuestiones de carácter teórico que nos van a ser necesarias para resolver este problema, este ejercicio. La primera de ellas, recuerdo que si nosotros tenemos suma de a sub n por x elevado a n con n mayor o igual que 0, una serie de potencias, vamos a considerar los coeficientes reales, ¿vale? Bueno, si nosotros tenemos una serie de potencias, va a existir un r positivo tal que la serie de potencias converge en el intervalo, converge puntualmente en el intervalo menos r y diverge en el intervalo menos infinito menos r unión r más infinito, ¿vale? Además, a ese r se le llama radio de convergencia de la serie de potencias. ¿Cómo se suele calcular el radio de convergencia de una serie de potencias? Bueno, pues haciendo uso del criterio del cociente, también conocido como criterio de D'Alembert, o en ocasiones también haciendo uso del criterio de la raíz, ¿vale? Aunque en honor a la verdad, el criterio que más se suele utilizar, el más habitual, es el criterio del cociente. El criterio del cociente para series numéricas. Me explico. Si yo tengo una serie de potencias cualquiera, ¿vale? Como esta, fijado el x, fijado un x real cualquiera, esto de aquí es una serie numérica. Y para esa serie numérica yo dispongo del criterio del cociente o también conocido como el criterio de D'Alembert para estudiar la convergencia de esa serie numérica. ¿Vale? Es decir, que si nosotros consideramos la serie suma de b sub n con n mayor o igual que 0, siendo b sub n esto de aquí, donde el x es un número real cualquiera pero fijado, esto de aquí ya es una serie numérica, porque el x está fijado. Y si es una serie numérica, podemos aplicar el criterio del cociente o de D'Alembert, que dice lo siguiente. Dice que si existe L, el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n más 1 partido por b sub n en valor absoluto, entonces, si L es menor que 1, la serie numérica converge. Si L es mayor que 1, la serie diverge. Y si L es igual a 1, este criterio no aporta información. Es decir, este criterio no es concluyente. Lo mismo la serie puede ser convergente que puede ser divergente, ¿vale? Habría que estudiarlo de alguna manera, ¿vale? Utilizando alguna estrategia adecuada para determinar la convergencia o la divergencia de la serie si L es igual a 1. Lo que está claro es que si L es menor que 1, la serie converge y si L es mayor que 1, la serie diverge, ¿vale? Y de esta manera es como normalmente solemos calcular el radio de convergencia de una serie de potencias, ¿vale? Bueno, más cosas que tenemos que saber de las series de potencias. Bueno, antes que nada, observemos que cuando nosotros utilizamos el criterio del cociente para estudiar la convergencia de una serie de potencias, ¿vale? Claro, cuando L es igual a 1, el criterio no es concluyente. Eso significa que vamos a tener que hacer un estudio particular en los extremos de este intervalo para estudiar la convergencia o la divergencia
de la serie en los extremos de este intervalo, es decir, en x igual a r y en x igual a menos r. Bueno, se llama I intervalo de convergencia de la serie de potencias, pues aquel subconjunto de los números reales en los que la serie de potencia es convergente, ¿vale? Evidentemente, teniendo en cuenta que sabemos por teoría que nuestra serie de potencias va a converger en un intervalo de este tipo y va a diverger en un intervalo, o sea, en este intervalo, ¿vale? Es evidente que ese intervalo de convergencia puede ser o bien menos r, o bien puede ser menos r, o puede ser menos r, o puede ser menos r, ¿vale? Ese es el intervalo de convergencia. Una cosa es el radio de convergencia y otra cosa es el intervalo de convergencia. Más cosas que tenemos que saber. Nosotros partimos de una serie de potencias, ¿vale? Donde estamos considerando los a sub n reales. Bueno, y sabemos que, bueno, esta serie de potencias, con toda seguridad, va a ser convergente en este intervalo. En los extremos no sabemos lo que va a pasar, tenemos que hacer un estudio particular de la convergencia de esa serie de potencias en los extremos de ese intervalo y fuera de todo ello, pues la serie sabemos con toda seguridad que diverge. Y como decía, más cosas que hay que saber. Bueno, esta serie de potencias, cualquier serie de potencias, siempre va a ser derivable en este intervalo, siempre. Pero no solo eso, es que la derivada respecto de x de esa serie de potencias va a ser igual a la siguiente serie de potencias. Esta de aquí. ¿Vale? Además, esta serie de potencias también es convergente, o sea, la derivada de esta serie de potencias es esta serie de potencias, cuidado, y esto es muy importante, en el intervalo menos r, r. ¿Vale? Y como decía, el radio de convergencia de esta serie de potencias va a ser el mismo que el radio de convergencia de esta serie de potencias, que en este caso estamos suponiendo que es r. Y no solo esta función es derivable en este intervalo, sino que además es integrable en ese intervalo. Y la integral de esa serie en ese intervalo, pues se calcula como, o sea, es la serie suma cuando n es mayor o igual que 1 de x elevado a n más 1 por a sub n entre n más 1, ¿vale? Y esto en el intervalo menos r, r. Y además, lo mismo que ocurría con la derivada, esta serie de potencias tiene el mismo radio de convergencia que la serie original, ¿vale? Bueno, insisto, estos ocurre solo, en principio, solo tenemos la garantía de que ocurra en este intervalo. Nada más. En los extremos de los extremos no podemos afirmar absolutamente nada. Es más, y esto es muy importante, el hecho de que la serie original converja, pues por ejemplo, en x igual a r, no significa bajo ningún concepto que la función derivada o la función, o mejor dicho, la serie derivada o la serie o la serie integral tenga que converger en x igual a r. Y lo mismo ocurre con x igual a menos r. Es decir, que no existe ninguna correlación entre la convergencia de una serie de potencias en los extremos de este intervalo y la convergencia de las series derivada e integral en los extremos de ese mismo intervalo, es decir, en r y en menos r. Puede ocurrir perfectamente que esta serie de potencias no sea convergente en r y esta sí, ¿vale? Y esta puede serlo o puede no serlo, es decir, no existe ninguna relación. En los extremos de ese intervalo
¿vale? No sabemos cómo se comporta la función derivada ni la función integral, no lo sabemos. Dentro de este intervalo, sí, porque además esta serie de potencias y esta tienen el mismo radio de convergencia que la serie original, ¿vale? Eso es una teoría básica que tenemos que saber. Más teoría importante que tenemos que saber. Si nosotros tenemos una serie de potencias cualquiera, debemos de saber que si su radio de convergencia es este de aquí, R, pues tenemos que saber que la serie de potencias converge uniformemente en cualquier compacto contenido en el intervalo menos R, R. Converge uniformemente, ¿vale? En cualquier compacto contenido en menos R, R. Y aquí es donde viene el problema. Eso no significa que nuestra serie de potencias converja uniformemente en menos R, pues ¿qué digo yo? Un B, ¿vale? Con B menor que R. Para nada, para nada. Cuidado con esto porque esto suele ser problemático y tampoco significa que sea uniformemente convergente pues en este intervalo, con A mayor que menos R y menor que R, ¿vale? Converge uniformemente en todo compacto estrictamente contenido en este intervalo. Ya estamos viendo que los extremos suelen ser problemáticos. Sin embargo, y esta es otra teoría que tenemos que saber, si nosotros tenemos una serie de potencias cualquiera, hay un teorema muy importante que siempre tenemos que tener en mente cuando afrontemos un problema relacionado con las series de potencias. Y es el teorema de Abel. Teorema de Abel. ¿Vale? ¿Qué dice el teorema de Abel? Dice que si suma cuando n es mayor o igual que 0 de a sub n por x elevado a n es una serie de potencias. Es una serie de potencias. Es IR su radio de convergencia. Su radio de convergencia. Sea una serie de potencias cualquiera y sea R su radio de convergencia. Bueno. Entonces, si la serie de potencias converge en x igual a R, convergerá uniformemente en el intervalo 0R. Uniformemente. ¿Vale? Análogamente, si la serie de potencias converge en x igual a menos R, entonces convergerá uniformemente en el intervalo menos R, 0. ¿Vale? Una cosa, toda esta teoría que yo estoy viendo la estoy planteando cuando la serie de potencias está centrada en el 0, pero es igualmente válida cuando la serie de potencias, para aquellas series de potencias que no estén centradas en el 0. Simplemente los resultados hay que adaptarlos y ya está. Pero esto es válido para cualquier serie de potencias esté centrada en el punto en el que esté centrada, ¿vale? Lo que pasa es que por comodidad estoy considerando que la serie de potencias está centrada en el 0. Entonces, como decía, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante este resultado, este teorema? Nosotros sabemos que una serie de potencias es uniformemente convergente en cualquier compacto contenido en este intervalo. ¿Vale? Pero simplemente con que esa serie sea convergente en un extremo, por ejemplo, en R, en x igual a R, con el simple hecho de que nuestra serie de potencias sea convergente en R,
ya puedo afirmar que mi serie de potencia que mi serie de potencia converge uniformemente en el intervalo 0R. ¿Vale? Y esto es muy importante y ahora vamos a ver el por qué. Análogamente, si mi serie de potencias converge, yo sé que converge en este abierto, pero si converge en menos R, en x igual a menos R, si converge en x igual a menos R, también sé por este teorema que converge uniformemente en el intervalo menos R 0. ¿Vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir calcular de forma muy sencilla el valor de nuestra serie de potencias en los extremos de este intervalo, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos, pues, a ver, el esquema es exactamente el mismo. Una serie de potencias y supongamos que su radio de convergencia es R y por tanto yo sé que esa serie de convergencia, perdón, esa serie de potencias converge puntualmente en este intervalo y uniformemente en cualquier compacto contenido en ese intervalo. Ahora bien, si por algún motivo yo consigo demostrar si esa serie de potencia es convergente en x igual a R, si converge en x igual a R, si yo sé que esa serie de potencias, además de ser convergente en este intervalo, también es convergente en el extremo superior, en R, entonces yo sé que la serie de potencias es uniformemente convergente en 0R. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si la serie de potencia, converge uniformemente en el intervalo 0R, ¿vale? Como estas funciones son continuas en el intervalo 0R y la convergencia uniforme hereda la propiedad de continuidad, es decir, como las funciones a sub n por x elevado a n son continuas en ese intervalo cerrado 0R, e insisto, y sabemos por teoría básica que la convergencia uniforme, si una serie converge uniformemente, hereda la condición de continuidad de estas funciones, entonces podremos afirmar que la propia serie es continua, en el intervalo cerrado 0R. ¿Vale? ¿Y por qué es importante determinar que la serie de potencia es continua en menos R? Porque en particular esa serie de potencias, va a ser continua, si es continua en todo el intervalo 0R cerrado, esa serie de potencias va a ser continua en x igual a R por la izquierda. ¿Vale? ¿Y por qué es importante determinar que esa serie de potencias es continua en x igual a R por la izquierda? Porque en ese caso, el valor de nuestra serie de potencias exactamente en el punto R se puede calcular como el límite cuando x tiende a R por la izquierda de nuestra serie de potencias. ¿Vale? Y esto generalmente es una forma muy cómoda de calcular el valor de la serie de potencias en el extremo en el que converge, ¿vale? En el extremo en el que converge, si es que converge. Espero que se haya entendido. Esta es teoría básica que tenemos que saber, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues venga, una vez que hemos visto esta teoría, que es todo lo que vamos a utilizar, bueno, también utilizaremos alguna cosilla. A ver, también vamos a utilizar, también un hecho conocido es el siguiente, y es que la serie numérica suma de 1 partido por n elevado a p
con n mayor o igual que 1, estas series numéricas se llaman p-series, ¿vale? P-series. Y es un resultado conocido que si p es estrictamente mayor que 1, esta serie es convergente, mientras que si p es menor o igual que 1, la serie es divergente. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a utilizar. Ya veremos en lo sucesivo que realmente lo que vamos a utilizar es que la serie suma cuando n es mayor o igual que 1 de 1 partido por n al cuadrado, como en este caso p vale 2, esta serie es convergente. ¿Vale? Eso es lo que vamos a utilizar. Esto es otra cosa que hay que saber para unas oposiciones. Bueno, venga. Una vez, eh, una vez que hemos hecho todas estas consideraciones de carácter teórico, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a resolver nuestro problema. Bueno, venga. Vamos a aplicar toda la teoría que hemos visto, directamente lo vamos a aplicar a nuestra serie de potencias. Primero, determinar el radio de convergencia de esta serie de potencias. Pues nada, recordando la teoría, sea X perteneciente a R, un número cualquiera, pero fijado. ¿Vale? Y vamos a aplicar el criterio del cociente a esta serie ya no de potencia, sino numérica. Entonces, tenemos que lo que nosotros llamábamos b sub n más 1 entre b sub n, ¿vale? Que realmente no es ni más ni menos que esto evaluado en vez de en n más 1, es decir, x elevado a n más 2 partido por n más 1 que multiplica a n más 2, esto es esto de aquí, y el b sub n sería x elevado a n más 1 partido por n que multiplica a n más 1 en valor absoluto. ¿Vale? Esto es muy sencillo, haciendo las operaciones, si yo multiplico este por este y este por este, lo que me queda es n partido por n más 2 por el valor absoluto de x. Y el límite cuando n tiende a infinito de esto de aquí, esto vale 1, es el valor absoluto de x. Y esto será convergente si solo si, o sea, esto es menor que 1, o sea, la serie será convergente si solo si el valor absoluto de x es menor que 1, ¿vale? Recuerdo que estoy aplicando simplemente este criterio. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que la serie converge en el intervalo menos 1, 1 y diverge en el intervalo menos infinito, menos 1, unión 1 más infinito. Ahora bien, yo no sé qué es lo que pasa porque el criterio del cociente no es concluyente cuando vale 1, ¿vale? Cuando ese límite vale 1. Por tanto, tengo que hacer un estudio particular de la convergencia de nuestra función, de nuestra serie de potencias, en los extremos de nuestro intervalo, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por estudiar la convergencia de nuestra serie en x igual a 1. Vale. Bueno, en x igual a 1, nuestra serie de potencias, a ver, la voy a copiar aquí. Recuerdo que nuestra serie de potencias es suma, cuando n es mayor o igual que 1, de x elevado a n más 1, partido por n que multiplica a n más 1. Bueno, pues en x igual a 1, nuestra serie de potencias, si yo sustituyo la x por 1, es esta de aquí. 1 elevado a n más 1 es 1, y ahora n por n más 1 es n al cuadrado más n, ¿vale? ¿Y esta serie cómo es? ¿Convergente o divergente? Bueno, para ver si esta serie es convergente o divergente, pues simplemente vamos a utilizar el criterio de comparación por paso al límite de series de potencias de términos no negativos, ¿vale? Recuerdo lo siguiente, y esto es teoría. Recuerdo que si suma de a sub n y suma de b sub n son dos series numéricas no negativas, es muy importante que sean no negativas,
¿vale? Es decir, que pueden ser mayores o iguales que cero. Si alguno de estos términos es negativo, si algún A sub n o algún B sub n es negativo, ya no vale este criterio, ¿vale? Estamos hablando del criterio de comparación por paso al límite de series de términos no negativos, de términos no negativos, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos series numéricas de términos no negativos y si existe L el límite cuando n tiende a infinito de A sub n partido por B sub n, y este límite es un número entre 0 y más infinito, pudiendo valer 0 y pudiendo valer más infinito, entonces, si existe ese límite, entonces, primero, si L es igual a 0 y la serie suma de B sub n converge, entonces la serie suma de A sub n también converge, ¿vale? Segundo, si L es igual a más infinito y la suma de B sub n diverge, entonces la suma de A sub n diverge. Y tercero, si L está comprendido entre 0 y más infinito, entonces ambas series tienen el mismo carácter de convergencia. Tienen el mismo carácter de convergencia. De convergencia. Es decir, que si una serie converge, la otra también, y si una serie diverge, la otra también, ¿vale? Tienen el mismo carácter de convergencia. Y ese es el criterio que vamos a utilizar aquí, ¿vale? Observemos que esta es una serie, o sea, yo lo que estoy interesado en saber es si esta serie es convergente o no. Esta serie claramente es una serie de términos no negativos, ¿vale? Y la voy a comparar, esta sería como la serie A sub n, la voy a comparar con otra serie que va a ser la siguiente. Voy a comparar la serie 1 partido por n al cuadrado más n, la voy a comparar con la serie que comenté anteriormente, 1 partido por n al cuadrado, que sé que es una serie convergente, porque es una 2 serie, y 2 es mayor que 1. Bueno, pues voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esto, que es n al cuadrado entre n al cuadrado más n, que claramente tiende a 1. Que es un número comprendido entre 0 y más infinito, y por tanto las dos series, esta serie y esta serie, tienen el mismo carácter. Como esta serie es convergente, esta de aquí también es convergente. ¿Vale? Y si esta serie es convergente, pues nuestra serie de potencias converge en x igual a 1. ¿Vale? Esto significa que la serie de potencias converge en x igual a 1. Vale. Bueno, vamos a estudiar ahora la convergencia de nuestra serie de potencias en x igual a menos 1. Bueno, recuerdo que nuestra serie de potencias es la suma cuando n es mayor o igual que 1 de x elevado a n más 1 partido por n que multiplica a n más 1. Si yo sustituyo ahora la x por menos 1, yo lo que tengo que estudiar es la convergencia de la siguiente serie. Yo lo que quiero saber es si esa serie es convergente o no. Claro, aquí tenemos que hacer varias observaciones. Primera, esta serie ya no es una serie de potencias de términos positivos o de términos no negativos. Es una serie alternada. Al ser una serie alternada, claro, como no es una serie de potencias de términos positivos, no puedo aplicar el criterio por paso al límite, el criterio de comparación por paso al límite. Sin embargo, al ser una serie alternada, sí que podría utilizar el criterio de Leibniz para estudiar la convergencia de esta serie, ¿vale? Sin embargo, yo creo que es mucho más fácil que utilizar el criterio de Leibniz, darse cuenta de que esta serie es absolutamente convergente. Esta serie es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque la serie de los valores absolutos, ¿vale? El valor absoluto de esto es 1 partido por n, es decir, esta serie
la serie de los valores absolutos, realmente es la serie de 1 partido por n más 1, cuando n es mayor o igual que 1. Y esta serie ya hemos visto que es aquí, en el apartado A, o sea, esta de aquí, ¿vale? Esta serie ya hemos visto que es convergente. Y esa serie es exactamente esta de aquí. Por tanto, efectivamente, como la serie de los valores absolutos es convergente, nuestra serie es absolutamente convergente y sabemos, por teoría, que toda serie absolutamente convergente es convergente. ¿Vale? Por tanto, nuestra serie es convergente. Y si nuestra serie es convergente, pues nuestra serie de potencia converge en x igual a menos 1. ¿Vale? Como resumen de todo lo anterior, ¿vale? Como resumen. En suma, la serie de potencias suma cuando n mayor o igual que 1 de x elevado a n más 1 entre n que multiplica a n más 1 es convergente en el intervalo menos 1, 1 y divergente en R menos ese intervalo. ¿Vale? Bueno, a ver, observemos lo siguiente. Nuestra serie de potencia es convergente en los extremos de este intervalo de este intervalo, ¿vale? En los extremos de este intervalo. Por tanto, a nuestra serie de potencia es susceptible, nuestra serie de potencia es susceptible de aplicársele el teorema de Abel que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, recuerdo, dice, determinar el radio de convergencia de la siguiente serie. Bueno, el radio de convergencia vale 1, ¿vale? El radio de convergencia vale 1. En realidad hemos hecho más que determinar el radio de convergencia, ¿vale? Hemos visto que la serie de potencias no solo es convergente en el abierto menos 1, 1, sino que también es convergente en los extremos de ese intervalo, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Aquí también es convergente en los extremos. Por tanto, es convergente en este compacto. Y nos pide también calcular la suma y obtener la suma, es decir, cuánto vale esta serie de potencias en su intervalo de convergencia, que el intervalo de convergencia, pues ya hemos visto que es este de aquí, ¿vale? Entonces vamos a calcular, yo sé que es convergente, bueno, pues vamos a ver cuánto vale esa suma, a qué converge. Y vamos a empezar, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a definir, o sea, como yo sé que esta función es convergente, o sea, esta serie de potencias es convergente ahí, pues sea f de x igual a la suma cuando n es mayor o igual que 1 de x elevado a n más 1 entre n que multiplica a n más 1 para todo x perteneciente a su dominio de definición, claramente que es el menos 1, 1. Entonces voy a ver cuánto vale f de x en el abierto, ¿vale? Entonces, sea x perteneciente al abierto cualquiera pero fijado, ¿vale? Bueno, cualquiera pero fijado. Bueno, a ver, yo quiero calcular cuánto vale f en esos valores de x pertenecientes al intervalo menos 1, 1. Vamos a ver, observemos lo siguiente. Según comentamos anteriormente, esta serie de potencias, ¿vale? Su radio de convergencia es 1. Y por tanto sabemos que esta serie de potencias es derivable en el abierto menos 1, 1. Es decir, que esta función es derivable en el abierto menos 1, 1. Y además sabemos cuánto vale esa derivada, ¿vale? Entonces, por la teoría que vimos anteriormente, f es derivable en el abierto menos 1, 1. Y su derivada, que es la derivada de esta serie, sabemos también por teoría que podemos decir que se puede derivar término a término, ¿vale? Y la derivada de esto de aquí
Esto sería la suma cuando n es mayor o igual que 1 de x elevado a n partido por n, ¿vale? Y esto para todo x perteneciente al abierto. Al abierto. ¿Por qué esto solo es válido para el abierto? No sabemos nada de lo que ocurre en los extremos, ¿vale? En cuanto a la derivabilidad, en cuanto a la función derivada y la función integral. Y además sabemos por teoría que esta serie de potencias, ¿vale? Es integrable en menos 1, 1 abierto. Y bueno, perdón, no hace falta que sea integrable. No, me voy a olvidar de momento de la integrabilidad. Esta serie de potencias, por la teoría que vimos anteriormente, tiene el mismo radio de convergencia que la serie original y por tanto su radio de convergencia es 1. Y por tanto será convergente en el intervalo menos 1, 1 abierto. Y por tanto será derivable en ese intervalo abierto menos 1, 1. Y por tanto f' será derivable, es decir, que va a existir f segunda de x, que por teoría la derivada de esta función es, bueno, si yo derivo entre comillas término a término, pues me quedaría x elevado a n menos 1 y esto, bueno, aquí ya hay que poner 0, ¿vale? No, perdón, de 0 nada, 1. Para todo x perteneciente a menos 1, 1. Perfecto. Pero claro, ¿esto de aquí qué es? Esto de aquí es una serie geométrica en la que la razón x está comprendida entre menos 1 y 1 y por tanto es convergente. Y además sabemos a qué convergen las series geométricas. ¿Vale? Esta serie geométrica converge al primer término, que el primer término es, si yo sustituyo la n por 1, x elevado a 0 vale 1, partido por 1 menos la razón, pero la razón de esa serie geométrica es x. Y esto es válido para todo x perteneciente a menos 1, 1. Perfecto. Claro, pero yo no quiero saber quién es f segunda. Yo lo que quiero saber es quién es f de x, ¿vale? En el abierto, menos 1, 1. Pues nada, integro, ¿vale? Integro. Es decir, la integral de, o sea, integrando respecto de x, ¿vale? La integral de esta función, evidentemente, por teoría básica, es f' de x, va a ser igual a la integral de 1 partido por 1 menos x diferencial de x más una constante de integración, ¿vale? Porque la derivada de esta función, ¿vale? Va a ser esto de aquí. Bueno, a ver. Vale. Venga, pues nada, vamos a calcular esta integral, es decir, f' de x. Bueno, esta integral realmente es inmediata, ¿no? Porque esto es, a ver, menos el logaritmo neperiano. Claro, yo tendría que poner del valor absoluto de 1 menos x. Pero bueno, como x está comprendido entre menos 1 y 1 abierto, el valor absoluto de 1 menos x es el mismo que 1 menos x. Por tanto, voy a poner aquí 1 menos x. Bueno, más una constante de integración, ¿vale? Pero claro, ¿cuánto vale f'? A ver, ¿cuánto vale esta constante de integración? A ver, de aquí, f' en 0, ¿vale? Y además tiene sentido, es decir, esta serie de potencias es convergente en 0 porque pertenece a este intervalo, ¿vale? Por tanto, tiene sentido hablar del valor de esta serie de potencias, es decir, del valor de esta derivada, de esta función derivada en 0. Si yo sustituyo la x por 0, evidentemente el sumatorio, cuando n es mayor o igual que 1, de 0 elevado a n partido por n, es el sumatorio de 0, que claramente vale 0. Por tanto, f' en 0 vale 0. Es decir, si yo aplico ese resultado aquí, f' en 0, que si yo sustituyo la x por 0, esto es menos el logaritmo neperiano de 1 más c, hemos visto que eso tiene que valer 0. Pero el logaritmo neperiano de 1 vale 0
0 más c igual a 0 y por tanto c vale 0. Consecuentemente, si yo sustituyo la c por 0, f' de x es menos logaritmo neperiano de 1 menos x. Pero claro, yo no quiero saber quién es f' de x, yo lo que quiero saber es quién es f de x. ¿Vale? Perfecto. Pues vuelvo a integrar. Integrando respecto de x, integrando respecto de x, bueno, pues la integral de esto, evidentemente es f de x, es igual a la integral de menos logaritmo neperiano de 1 menos x, diferencial de x, pero tengo que añadir una constante de integración, ¿vale? Porque son integrales indefinidas. Bueno, pues venga, vamos a calcular esta integral, lo vamos a hacer aparte, ¿vale? Vamos a calcular esa integral y lo vamos a hacer por partes, ¿vale? Voy a llamar u a menos logaritmo neperiano de 1 menos x y diferencial de v al diferencial de x. De aquí diferencial de u. Bueno, si yo derivo esto, a ver, me sale 1 partido por 1 menos x, ¿no? ¿Vale? Porque tendría que multiplicarlo por menos 1, pero con este menos se van. Bueno, perfecto. Y de aquí, bueno, diferencial de x. Y de aquí v es igual a x. Por tanto, integrando por partes, esto es u por v, es decir, esto por esto, menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x, menos la integral de v diferencial de u, es decir, esto por esto. X entre 1 menos x diferencial de x. Bueno, aquí la única dificultad es calcular esto de aquí, pero voy a hacer lo siguiente. Entonces se puede calcular muy fácilmente si este menos lo meto dentro de la raíz de la integral. Y aquí pongo un más y aquí un menos. ¿Por qué? Porque esto sería menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x, más si yo hago en el numerador sumo 1 y resto 1, es decir, esto sería la integral de 1 menos x menos 1 entre 1 menos x diferencial de x, es decir, menos x logaritmo neperiano de 1 menos x más la integral y asocio esto, ¿vale? Y lo divido, esto entre esto vale 1, menos 1 partido por 1 menos x. Y todo ello diferencial de x. Esto es igual a menos x, que multiplica el logaritmo neperiano de 1 menos x. Bueno, una primitiva de esta función sería x más el logaritmo neperiano. Tendría que poner valor absoluto, pero por la misma razón que antes, no hace falta que ponga el valor absoluto, 1 menos x. ¿Vale? Me voy a asegurar, la derivada de esto vale 1 y la derivada de esto efectivamente vale esto de aquí, claramente, ¿vale? Por tanto, bueno, esto es igual. Si yo asocio esto con esto, es decir, esto sería igual a x más 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x, ¿vale? Si no nos hemos equivocado. Y por tanto, f de x es lo que nos ha salido más d, ¿vale? F de x es x más 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x más d. Claro, la cuestión ahora es cuánto vale d. Para averiguar cuánto vale d, pues simplemente nos vamos a f, ¿vale? Aquí está f. A ver, de aquí, claramente, f en 0, y además tiene sentido evaluar esta serie de potencias en 0 porque 0 forma parte de su intervalo de convergencia, digamos de su dominio de definición. Si yo sustituyo la x por 0, claramente eso vale 0. Hay poco hay que discutir. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que f en 0 tiene que ser igual a 0, pues nada. F en 0, si yo sustituyo la x por 0, 0 más 1 menos 0 por el logaritmo neperiano de 1 menos 0 más d, eso tiene que valer 0. El logaritmo neperiano de 1 vale 0, por tanto todo esto vale 0,
total que D vale 0. Y por tanto, en definitiva, f de x, ¿vale? Es esta expresión de aquí en la que D vale 0, es decir, f de x igual a x más 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x. Y esto para todo x, cuidado, estamos considerando el x entre menos 1 y 1. De momento no sabemos cuánto vale f en los extremos de este intervalo, ¿vale? Sabemos que es convergente en los extremos de este intervalo, pero no sabemos todavía a qué converge porque esto solo lo hemos hecho para el abierto. Y lo hemos hecho para el abierto porque la derivada da problemas en los extremos del intervalo, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, pues ya sabemos cuánto vale f en este intervalo, ¿vale? La cuestión ahora es cuánto vale f en los extremos de esos intervalos. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cuánto vale f en 1 y cuánto vale ahora f en menos 1, que sabemos que es convergente en estos dos puntos. Bueno, a ver, lo que dijimos anteriormente. La función f realmente es esta serie de potencias. Esta serie de potencias ya hemos visto que es convergente en x igual a 1. Y como es convergente en x igual a 1, podemos aplicar el teorema de Abel, ¿vale? Y como podemos aplicar el teorema de Abel, y en función a los razonamientos que ya hicimos anteriormente, ¿vale? Yo puedo calcular el valor de esa serie de potencias en el extremo simplemente calculando el límite cuando x tienda a ese extremo por la izquierda de nuestra serie de potencias, ¿vale? Y lo mismo ocurre en el extremo inferior, ¿eh? Es decir, como nuestra serie de potencias es convergente, lo tenemos por aquí, como nuestra serie de potencias es convergente en x igual a menos 1, pues también podemos aplicar el teorema de Abel en x igual a menos 1. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Por el teorema de Abel, tenemos que f en 1 es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Y es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función, x más 1 menos x que multiplica al logaritmo neperiano de 1 menos x, ¿vale? A ver, cuando x tiende a 1, esto tiende a 1, ¿vale? Esto tiende a 1. Esto tiende a 0 y esto tiende a más infinito. A ver, el problema es 0 por infinito. En realidad, esta función es mucho más fuerte, ¿vale? La función polinómica siempre es mucho más fuerte que la logarítmica y por tanto se va a imponer. Es decir, que este 0 va a ser más fuerte que el infinito y por tanto en este caso 0 por infinito va a valer 0. Eso lo sabemos porque es evidente, ¿no? Sin embargo, bueno, si uno quiere calcular ese límite de forma más precisa, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x, ¿vale? Esto sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del logaritmo neperiano de 1 menos x entre 1 partido por 1 menos x. Esto es infinito partido por infinito, que es una indeterminación, ¿vale? A ver, bueno, esto en realidad, en fin, para ser preciso, esto sería menos infinito y esto sería más infinito, pero bueno, da igual. Vamos a aplicar igualmente la regla del L'Hopital, esto sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, la derivada de esto es menos 1 partido por 1 menos x, y la derivada de esto es menos 1 partido por 1 menos x al cuadrado por la derivada de 1 menos x al cuadrado, que es menos 1, luego esto sería un más, ¿vale? Y esto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de
menos 1 más x al cuadrado partido por 1 menos partido por a ver, partido por 1 menos x, ¿sí o no? ¿Vale? No, perdón, claro. A ver, nos estamos haciendo un lío. Nos estamos haciendo un pequeño lío. Esto es límite, si yo multiplico esto por esto sería ah, ah, a ver, a ver. Si no, a ver si no nos hemos equivocado. Sería menos 1 menos x al cuadrado partido por 1 menos x. ¿Vale? Bueno, si yo vuelvo a aplicar eh, a ver, aquí nos hemos podido equivocar en algo. Pues no nos hemos equivocado en nada. Bueno, vale, esto si yo sustituyo la x por 1, sigue siendo 0 partido por 0, luego vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Esto sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la derivada de esto, pues sería menos 2 por 1 menos x por la derivada de esto que es positivo entre menos 1, ¿vale? Y esto es igual a. Vamos a ver, aquí yo creo que hemos tenido que cometer algún tipo de error, ¿vale? Vamos a ver, vamos a repasarlo. El límite cuando x tiende a 1 de x más 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x, ¿vale? 1 menos x, logaritmo neperiano. Esto es el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de 1 menos x entre 1 partido por menos 1 menos x. Bien, esto es infinito partido por infinito. Bien, la derivada de esto es 1 partido por 1 menos x por menos 1 y la derivada de esto es ah, 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 la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo, que es 1 partido por el segundo al cuadrado, ¿vale? Esto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de menos 1 que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ah, bueno, perdón. Perdón. Vale, es que ya, correcto, correcto, ¿vale? Que esto se está haciendo normal que uno pierda la concentración, ¿vale? A ver, como yo estoy tomando el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, x no vale 1, ¿vale? X no vale 1. Y si x no vale 1, esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0. Luego esto se puede simplificar. Esto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de menos 1 menos x, ¿vale? Que si yo sustituyo la x por 1, claro, esto vale 0 y por tanto esto vale 0. Perfecto, ¿vale? Pues ya está. De esta forma queda justificado que esto tiende a 0. Y por tanto, esto tiende a 1 más 0, que es 1. ¿Vale? Bueno, y ahora, eso f en 1. Vamos a ver cuánto vale f en menos 1. Y la estrategia que vamos a seguir es exactamente la misma. F en menos 1 es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x, que es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. F de x es esto de aquí, x más 1 menos x más 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x. Y esto es igual, bueno, esto es igual. Cuando x tiende a menos 1, esto vale menos 1, más 2 por el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Y esto es 2 logaritmo neperiano de 2 menos 1. En definitiva, f de x, que es la suma cuando n es mayor o igual que 1 de x elevado a n más 1 entre n que multiplica a n menos 1, vale 2 logaritmo neperiano de 2 menos 1 si x es igual a menos 1, x más 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x si
menos 1 es menor que x menor que 1, y si x es igual a 1, pues recuerdo que vale 1. Y ya hemos calculado la suma de nuestra serie de potencias en el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Vale? A ver, como nota, otra forma de calcular, de haber calculado f en 1, por si nos sale en algún problema, ¿vale? Otra forma de haber calculado f en 1 hubiera sido la siguiente. Vamos a ver. F de x, f de x, a ver, venga, f de x es la suma cuando n es mayor o igual que 1 de x elevado a n más 1 entre n que multiplica a n más 1, ¿vale? Por tanto, f en 1 realmente es la suma cuando n es mayor o igual que 1, 1 elevado a lo que sea vale 1, de 1 partido por n que multiplica a n más 1. Y esta serie numérica, si uno tiene un poco de experiencia, se da cuenta que realmente es una serie telescópica. ¿Por qué? Porque esto se puede expresar como lo siguiente. Bueno, por definición de sumatorio, esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de 1 partido por k que multiplica a k más 1. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n. Obsérvese que esto se puede expresar como 1 partido por k menos 1 partido por k más 1, ¿vale? Si yo hago esta operación, sale esto de aquí. Y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Bueno, para k igual a 1 obtengo 1 partido por 1 menos 1 partido por 2. Para k igual a 2 obtengo 1 partido por 2 menos 1 partido por 3. Más punto suspensivo. Para k igual a n menos 1, pues obtengo 1 partido por n menos 1 menos 1 partido por n. Y para k igual a n, obtengo 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Y esto es una serie telescópica, ¿vale? Esto se va con esto sería con esto, esto sería con esto sería con esto, y queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 partido por n más 1, que claramente este límite es 1 menos 0 igual a 1. ¿Vale? Que era exactamente f en 1 vale 1, que era lo que nos salía. ¿Vale? Bueno, pues con esto habríamos hecho este ejercicio, que la verdad que no es complicado, pero sí que es un poquito largo. Y con esto concluiríamos este ejercicio.